Este de aquí es el Nothing Phone 4A Pro, cuesta $500, está en lo que se consideraría la gama media de Android. Y si lo comparamos con el resto de teléfonos que están en la gama media, iPhone 17e y también el Pixel 10a, ¿cómo se quedaría este? Bien, sobre el papel parece un teléfono más interesante que estos, pero quiero ponerlo a prueba en un día aquí en Nueva York. Me he bajado a Soho, uno de mis barrios favoritos, lleno de tiendas, de camiones, de gente pasando, y vamos a poner a prueba lo interesante de este, las cámaras. No quería hacer una review al uso y por eso he querido sacar ese teléfono a la vida real. ¿Cómo se siente utilizar el Nothing Phone 4A Pro? Nothing me envió el teléfono hace ya unas cuantas semanas, incluso antes de que se anunciase todo esto. Y créeme que ha sido muy difícil mantener este teléfono en secreto porque una cosa que llama mucho la atención es el propio diseño. Es muy diferente a todo lo que hemos visto en el día a día y tenía que tener cuidado de que nadie le quisiese hacer una foto a él. Y es que Nothing desde la primera generación en lo que se ha querido desmarcar del resto es en el diseño, en hacer algo completamente diferente. Y lo suyo han sido las transparencias. Curiosamente aquí la transparencia solo nos lo encontramos en el módulo de la parte de las cámaras, porque el resto del teléfono está construido en aluminio y la sensación que tienes al sostenerlo es de un teléfono muy premium. Personalmente, de todos los teléfonos que ha hecho Nothing, este de aquí me parece que es el más bonito de todos. Más bonito, por supuesto, que el Nothing Phone 3, que a mí personalmente ya sabes que no me gustó, y mucho más bonito que el 3A Pro del año pasado. El color que aquí tengo es el rosado y viene también en plateado y en negro, aunque personalmente yo lo veo más plateado que rosado. Los laterales del teléfono son planos, están hechos con el mismo aluminio que la parte trasera y la sensación que te da es que está hecho en una sola capa, muy similar a los MacBook de hace unos cuantos años. Luego tenemos los botones que también son de aluminio y al otro lado lo que nos encontramos en aluminio pulido es el botón que sirve para invocar Essential Spaces, que después te voy a hablar más de ello. En el módulo de cámaras nos encontramos con los 3 sensores, también con el micrófono y con el flash, con una lucecita de color rojo que se enciende cuando le damos a grabar y por supuesto con la interfaz Glyph. Esta interfaz es muy similar a la que nos encontrábamos en el Phone 3, pero esta tiene los píxeles más grandes y también más luminosos. No vas a poder hacer tantas cosas como con la interfaz Glyph del 3, pero a mí personalmente me parece que esto es más que suficiente. De hecho, si tengo que serte muy sincero, algo más discreto también me hubiese valido. Yo no uso demasiado la interfaz Glyph y me parece que después de ya unas cuantas generaciones de Nothing que llevamos, no se termina de encontrar el uso real a esto de aquí. Más allá de dejar el teléfono en una mesa boca abajo y que te lleguen las notificaciones y que digas, vale, esta viene de mi pareja o esta viene de mi jefe o le he puesto un contador de unos cuantos minutos. Ahora, también creo que muchas de estas rarezas en el diseño es más un intento de Nothing de querer ser completamente diferente a todo lo que existe en el mercado y no responden muchas veces a cosas reales. Hay partes, por ejemplo, de la circuitería, sobre todo en el 4A, no en el Pro, en el normal, en el 4A, que están ahí simplemente por un valor estético y ya está. Y que creo que lo que hace es complicar mucho más el proceso de producción del teléfono y podrían enfocarse quizás en otras cosas más internas y no tanto en ciertas cosas estéticas del propio teléfono. Pero al mismo tiempo también considero que esa es la gracia de esta compañía, el ser diferentes y el hacer teléfonos raros. Habrá gente a la que le encante y habrá gente que lo odie. El sentido de polarización que genera este teléfono me parece fascinante. Ya me lo pareció, por ejemplo, con los auriculares, con los Nothing Headphones One, que había gente a la que le encantó y hubo gente a la que no le gustó nada, pero lo interesante de esto es crear al menos una conversación y Nothing lo consigue. Uno de los puntos fuertes de este teléfono, o al menos lo que ha intentado Nothing, es prestar atención a las cámaras, que es lo que han conseguido meter en un teléfono de $500. Bien, voy a contártelo.
Eso requiere un poco de atención porque hay que ponerse específicos. Este año lo que ha hecho Nothing ha sido cambiar los sensores de Samsung por los de Sony. ¿Y qué es lo que ha logrado? Bien, lo que tenemos es un sensor principal, que es este de aquí, que es de 50 megapíxeles y además tiene estabilización óptica. El otro que tenemos a su lado es el super gran angular, que es un 0,6x y también es de Sony. Y luego el teleobjetivo. La verdad es que en este han hecho una cosa muy interesante porque no solemos encontrarnos teleobjetivos periscópicos en teléfonos de $500 y lo que han hecho ha sido crear un periscopio especial para que no sobresalga demasiado la lente. Bien, también es de 50 megapíxeles y lo que nos va a ofrecer son dos distancias focales, un 3,5x que tiene una buena resolución de 50 megapíxeles y después un recorte 7x. Ese 7x sigue siendo muy utilizable porque ya te digo parte de los 50 megapíxeles. Sin embargo, según Nothing, también nos deja aumentar la fotografía hasta los 120x, 140x, pero la realidad es que eso no queda demasiado bonito. Vamos a hacer unas cuantas fotos por Nueva York para probarlo. Como ya sabes, mi teléfono principal es el iPhone Air, que tiene solo una lente, y cuando pruebo luego teléfonos que tienen teleobjetivo, digo, echo en falta un teleobjetivo, porque además es que esta ciudad te pide tener un teleobjetivo. Por ejemplo, estos carteles, allí los edificios del fondo, eso se pilla con tele. Es curioso, cuando comparas la pantalla de uno y de otro, sí que sientes que la pantalla del iPhone tiene más calidad. No sé muy bien en qué decírtelo, si es en la resolución o en qué, pero los colores los veo mucho más brillantes, bonitos, no lo sé. Aún así, esta pantalla está muy bien. No sé si tiene una resolución 2K, pero se ve espectacular. Te digo, tienes que poner uno al lado de otro para saber cuál es la mejor pantalla. Si no, te parece que también esta de por sí es una muy buena pantalla. Super gran angular, 1x, 24 milímetros, 48 milímetros, 2x, 80 milímetros, 3,5x, 7x, recorte del sensor. Y luego puedes continuar hasta 140, pero esto ya es IA. Realmente hasta el 7x. La previsualización de la cámara cuando estás en un 7x es muy mala, o sea, tienes muy poquito detalle y luego sí que mejora, ¿vale? Cuando haces la foto y se procesa, pero inicialmente esta foto diría no. Eso sí, luego de repente, pum, cambia. Mira, hacemos la foto, pum, ¿lo ves aquí? Boom, cambia. Y una de las cámaras que más utilizamos es la cámara de selfies. Esta también la han mejorado y lo que han hecho ha sido ponerle un sensor de 32 megapíxeles y un gran angular de 189 grados. La cámara, si tienes que juzgarla simplemente por lo que ves cuando aprietas el obturador, deja bastante que desear. Ahora, me gusta cuando luego procesa la imagen. Ahí está utilizando el procesador, pero... Me pasó algo curioso y es que tuve estos dos prácticamente al mismo tiempo, el Nothing Phone 4A Pro y el iPhone 17e. Los dos cuestan parecido, este son $100 más que este. Y como te digo, aunque sobre el papel el Nothing puede ser más interesante porque parte de 3 cámaras en lugar de una, pude hacer una pequeña prueba con la cámara principal para ver cómo se comportaban estos dos en la vida real. Porque a veces, aunque solo tengas una lente, más vale tener una cámara bien que 3 que son mediocres. La realidad es que los resultados que me ofreció el iPhone por lo general los he preferido más, me parecen más realistas, me gustan más los colores y sobre todo que me parece que son mucho más placenteros al ojo. Ahora, me encanta la versatilidad de tener una cámara teleobjetivo, eso no lo puedo negar, y aunque la cámara del teleobjetivo sea peor a otras cámaras que he podido probar de la competencia, sigo prefiriendo tener una cámara teleobjetivo, sobre todo si es el único teléfono que tienes. Sin embargo, donde creo que en cámaras está su mayor competidor no es tanto en el iPhone, sino está en el Pixel 10. El Pixel 10, primero,
claro, también cuesta $100 más y lo que te ofrece es una experiencia por lo general mucho más pulida. Cuidado, este precio es después del descuento que Google suele ofrecer siempre. La cámara principal y el super gran angular me parecen mucho más consistentes y el periscopio, aunque no es igual de bueno que el del Pixel 10 Pro, está increíblemente bien en ese teléfono. Nothing no es una compañía grande, entonces no tienen el mismo acceso que pueden tener otras compañías a ciertos chips. Y eso, por ejemplo, se nota en el procesador. El Snapdragon que han puesto es el 7 de generación 4 con 12 GB de RAM. Personalmente no he sentido en ningún momento en el que dijese, bueno, necesito una cosa superior. No. Quizás te diría que si vas a utilizar tu teléfono para editar vídeo, por ejemplo, usando CapCut, te diría que quizás ese teléfono no es para ti. Pero fíjate, no solo por la parte del procesador, que es más lento, sino también por la parte de las cámaras. La cámara de vídeo del teléfono está bien, pero no es tan interesante como por ejemplo la del iPhone. El iPhone puede estar a la par en cuanto a fotografía con otros teléfonos, pero en cuanto a vídeo no tiene rival. Aunque realmente no sea el procesador más avanzado que existe en el mercado, para las cosas que hacemos con los teléfonos en nuestro día a día es más que suficiente. Vas a poder hacer tareas de productividad, vas a poder meterte en internet perfectamente bien, responder WhatsApps, vamos, prácticamente todo. La pantalla es de buena calidad, es AMOLED y tiene 144 Hz de refresco. La realidad es que yo personalmente no diferencio los 120 de los 144 Hz. Pongo el iPhone a un lado y pongo el Nothing al otro y no los siento diferentes. Curiosamente, donde sí que quizás noto un poco la diferencia es en los colores, que personalmente los del iPhone Air los prefiero. Pero claro, también te digo que el iPhone Air cuesta el doble que ese teléfono. Entonces, teniendo eso muy en cuenta, la pantalla de ese teléfono me parece que está increíble. Y además el lector de huellas se encuentra en la propia pantalla y funciona muy rápido. De momento lo que tenemos es un diseño que te puede gustar más o menos, a mí personalmente sí que me gusta, pero hay una parte donde Nothing considero que brilla, y es en la parte de software. Sí, lo que lleva es Android, pero lleva una de las versiones de Android más bonitas, más pulidas, más limpias que existen, y sobre todo con un sentido estético que a mí personalmente me parece fascinante. Me gusta mucho los colores planos que utiliza, el blanco, el negro, el rojo, las tipografías, en algunos con serifa, en otros lados no, pero todo tiene una especie de sentido, esa especie de futuro retro en el que Nothing ha encontrado su lenguaje de diseño, y eso me encanta. Y luego tiene una cosa que a mí personalmente me parece interesante. No lo he utilizado tanto en ese teléfono, pero en el Nothing Phone 3 sí, que es este botón de aquí. Este botón de aquí, cuando lo pulsas, lo que hace es llevarte a Essential Spaces. Essential Spaces, piénsalo como una especie de cajón, de baúl, en el que vas recopilando ciertas cosas de tu teléfono. Por ejemplo, que ves una foto que te gusta en Instagram, ok, en lugar de hacer una captura normal, lo que haces es la mandas a Essential Spaces, le puedes añadir alguna nota, es opcional, la añades a Essential Spaces y lo que hace básicamente es catalogar las cosas, catalogar toda tu colección de cosas que vas recopilando. Y además tiene otra cosa muy interesante, y es que puedes grabar una reunión y sacar las notas de una reunión. Me recuerda bastante a un producto que analicé una vez que se llamaba Ploud, que fue un sponsor. Pues bueno, esto hace algo parecido. Eso sí, también tienes límites de minutos al mes. Ya te digo que el Essential Spaces es algo que me parece que está muy bien y que me gustaría que, por ejemplo, otras marcas lo terminasen adoptando. Pixel ha hecho algo parecido a Essential Spaces con screenshots, pero no es exactamente lo mismo. Considero que esto es mucho más interesante. Considero que Nothing es una empresa probablemente de las más interesantes que existen ahora mismo en tecnología, y aunque parece que van dando bandazos y cambiando muchas veces de estilo, me parece que hay una coherencia en todo lo que hacen. Cuando miras, por ejemplo, el primer teléfono, el Phone One, y luego lo comparas con este, ves que hay una línea que va uniendo todas las piezas. Ahora bien, considero que no es la mejor opción dentro de Android, sobre todo en el precio de la gama media. En general tienes un buen teléfono, buena pantalla, un diseño interesante si te gusta el diseño, un procesador muy decente en el que vas a poder hacer muchas cosas, pero la sensación general del teléfono, si tuviese que valorarlo, es que no está ahí. Es verdad que son $500 más económico que, por ejemplo, la mejor opción que yo encuentro ahora mismo en Android, que es este de aquí, el Pixel 10. Considero que es el teléfono perfecto dentro de la gama media de Android. Me encanta el diseño, buenas cámaras. El procesador lo pondría a la altura de este, tampoco mucho más. Buena pantalla, buenas prestaciones, y es que el precio son solo $100 más. Considero que por $100 más sí que te merece la pena ir a por un Pixel 10. Sin embargo, hay algo que ni el Pixel 10 ni siquiera el iPhone
iPhone te va a poder dar. Este Nothing Phone es el teléfono más interesante que hay dentro de toda la gama media. Quizás no tanto por especificaciones, pero sí por algo que ninguna otra compañía puede replicar, que son las vibes. Y al final es la diferencia que tiene Nothing respecto a cualquier otra marca. Creo que quizás Nothing está dependiendo mucho de esto, de las sensaciones, de las vibes y del diseño que generan, pero también saben que es su fortaleza. En fin, me ha gustado y personalmente considero que el diseño de este es mejor que el del Nothing Phone 3 normal. Y eso es mucho decir. Esto es una cosa que siempre me pregunto cuando hago un análisis. ¿Le recomendaría el Nothing Phone, por ejemplo, a alguno de mis mejores amigos? Pienso, por ejemplo, en una de mis amigas que es muy fan de Android, no quiere saber nada de iPhone. Y la realidad es que no. De hecho, cuando le recomendé que se comprase uno, le dije que fuese a por un Pixel. Sin embargo, si tienes una estética determinada y eres capaz de decir, ok, no me importa que el teléfono no cumpla por dentro como a nivel 10, ¿vale? Pero quiero que por fuera sea un nivel 10. Entonces sí, vete a por este. Personalmente me ha gustado mucho lo que ha hecho Nothing con el 4A Pro. Lo único que no me gusta es el nombre que tiene. Me gusta muchísimo la sensación del teléfono, la sensación premium que tienes a pesar de ser un gama media. Y creo que después de haber analizado este y hace un año el Nothing Phone 3, tiene mucho más sentido para la compañía lanzar teléfonos de gama media como este que teléfonos flagship. Creo que en la gama media ellos siempre saben hacerlo bien. Ahora, como apunte muy rápido, Nothing también lanzó al mismo tiempo que este la versión 4A, normal y estándar. Y personalmente esta versión no me ha terminado de gustar tanto. Por eso no he hecho una review completa en el canal. Una cosa que sí que me han encantado han sido los nuevos auriculares que han lanzado y creo que merecen mucho la pena. Me gusta lo que está haciendo Nothing, la identidad que están consiguiendo y aunque considero que a veces se centran en cosas que importan, otras veces no. Con el 4A Pro han encontrado un equilibrio relativamente bueno. No diría que perfecto, pero bastante bueno. Así que, bien por vosotros, Nothing. Chao.